que en su Biblia busque el capítulo 8 de Juan y vamos a leer del versículo 31 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Cuando usted lo tenga la libertad de glorificar al Señor con todo su corazón. Amén, gloria a Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Siéntense, mis hermanos. Acomódense de tal manera que juntos podamos ser edificados a través de la palabra de nuestro Dios. 15 de septiembre de 1821 fue el día en el que los próceres de la independencia firmaron el acta precisamente que lleva ese nombre de independencia. Sin embargo, vale la pena reflexionar: ¿será que realmente Guatemala es libre, soberana e independiente? Aún necesitamos de esa energía, aún necesitamos de estos micrófonos, necesitamos de muchas cosas que en Guatemala no se construyen, no se edifican, por no decir los teléfonos, los televisores, los vehículos y muchas cosas más. Por lo tanto, le queda la inquietud si realmente en Guatemala somos libres, soberanos e independientes. Antiguamente dependíamos de España. Se firmó el acta de independencia y ahora se supone que ya debería de gozar Guatemala de esa libertad, de que ya no haya intromisión de organismos internacionales, que ya solo nosotros nos podemos valer por sí mismos. Sin embargo, usted sabe que esto no es así. Si lo traemos al campo bíblico, al campo espiritual, podemos fácilmente tomar en cuenta cómo es que el pueblo de Israel antiguamente estaba sumiso, estaba esclavizado a Egipto. Egipto era donde ellos vivían y todos sabemos que no eran libres. Ellos eran esclavos, literalmente. Ellos tenían que trabajar para otros, puesto que la esclavitud consiste en que se tiene que someter a la voluntad de una tercera persona. A otros se tiene que sujetar, y en este caso los israelitas, según nos cuenta la Biblia, dice que ellos ya no aguantaban,
ya no soportaban el trato que les estaban dando. Eso usted de seguro que lo ha leído en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo leemos cómo es que después de que el faraón, que conocía bien a José, murió, ya no había aquella amistad, ya no había aquel compañerismo, ya se les terminó el cuello a los hebreos ante el faraón, ante los egipcios, y por lo tanto empezaron a sufrir, y en el capítulo 2 dice, en el versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios, para que ellos lograran salir de Egipto, de esa servidumbre, de esa esclavitud. Dios tuvo que usar hombres como Moisés para que fuera el libertador. A Moisés fue el hombre que Dios llamó para que él pudiera guiar, para que él pudiera liberar de esa esclavitud en la que ellos se encontraban. Como Guatemala también estaba esclavizada a la corona española, y aquí vinieron ellos y se hacía como ellos mandaban. Guatemala prácticamente era una colonia. Sin embargo, los próceres de la independencia lucharon, se esforzaron, y entonces se dio el grito de independencia. Cuando nosotros vemos en la Biblia que dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, qué bueno es que lo traigamos a nuestra época, al tiempo en el que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos ya lo recibieron? Qué bueno, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una esclavitud versus libertad, o viceversa, libertad versus esclavitud. A ver qué es lo que más puede, si realmente nosotros ya somos libres o todavía estamos esclavos o esclavizados, subyugados. Todavía dependemos de lo que diga el esclavizador o el verdugo. En Isaías capítulo 61 y en el versículo 1 encontramos que ahora el libertador ya no es Moisés, ya no es un hombre común y corriente, sino que es alguien que vino del cielo, alguien que descendió del cielo, dice la Biblia. Y aquí dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Es lo que dice Isaías capítulo 61 y en el versículo 1. Versículo o cita bíblica que usó el Señor Jesús estando en su ministerio terrenal en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4, en el versículo 18 encontramos esta cita escritural: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quiere decir que aún en Guatemala, como en cualquier país, como en cualquier parte del mundo, hay muchos que todavía son esclavos. Esclavos, aun cuando usted los ve caminar por las calles, los ve caminar por las grandes ciudades, pero aún son esclavos de los vicios, son esclavos del pecado, son esclavos de la amargura, esclavos de la lujuria y de qué tantas cosas más serán esclavos. A veces cosas que ni parecen, pero son las que han impedido, han interrumpido, han obstaculizado que una persona sea verdaderamente libre, libre para adorar a Dios, libre para venir a la iglesia, libre para obedecer su palabra, libre para comprometerse con la obra de Dios. Y de ahí que qué bueno que el Señor Jesús dice: si el Hijo os libertara. Si Jesús, mis hermanos, ya nos libertó, nosotros deberíamos de gozar realmente de esa libertad, aún de la pobreza. Aquí dice que Él predicará a los abatidos, a los de corazón quebrantado, y publicar libertad a los cautivos y a los presos de la cárcel. Nosotros necesitamos disfrutar y comprender esa libertad que el Señor quiere darnos, y ya no ser más presos, ya no ser más esclavos, ya no estar más sumisos a todo aquello. Dije todo aquello, cualquier cosa que sea, cualquier cosa que impida, que le interrumpa su comunión con Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Amén. Nuestros antepasados, como en muchos países, para llegar a ser libres, han usado la guerra, han usado la violencia, se han apropiado de cosas no muy gratas, no muy agradables. Sin embargo, en la Biblia encontramos que el instrumento que el Señor usa para hacernos libres es la verdad. Aquí dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Hoy ya sabemos nosotros muchas cosas que no son buenas, que no conviene que las practiquemos. Y entonces, conociendo esa verdad, mis amados, somos libres. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de instrucción. Pero qué bueno que nosotros podemos conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Romanos capítulo 6, en el versículo 18. Romanos capítulo 6, en el versículo 18, encontramos una escritura que nos enseña también para que nosotros disfrutemos de la libertad. Romanos capítulo 6 y versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué bueno es entonces que esas cadenas, así como se ilustran cuando se celebra la independencia, se ilustran cadenas de esclavitud, cadenas
que subyugan, cadenas que oprimen, pero aquí dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Así que ahora, mis hermanos, el libertador se llama Cristo Jesús. En aquel tiempo, hoy se mencionan a los muchos hombres próceres, como a Tecumán, como a Atanasio Sul y Pedro Molina, los próceres de la independencia que estuvieron luchando, que estuvieron procurando que Guatemala fuera libre, soberana e independiente. Qué bueno que espiritualmente hablando nosotros podemos entender que el Señor Jesús quiere que seamos libres, que disfrutemos la vida libremente. En el capítulo 8 y en el versículo 2 dice que ahora vivimos en una nueva condición, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos años sabe usted que tuvimos cédula de vecindad? 81 años. 81 años con el que nos identificábamos, era el documento cédula de vecindad. Antes de eso teníamos la cédula de ciudadanía, que solo nos servía para efectos de elecciones, para las votaciones. Antes de eso, nuestros antepasados usaban una cartilla, usaban una cartilla del jornal, que era donde les anotaban lo que ellos trabajaban, y quien no tenía esa libreta del jornal, pues se iba a rendir cuentas. Nosotros, mis hermanos, ahora, gracias a Dios, nos identificamos como cristianos, como hijos de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros antes estábamos esclavizados o éramos esclavos del pecado y nos llevaba para donde quería. Y de esa cuenta muchos quedaban en la calle sufriendo las consecuencias. Pero ahora gozamos de esa libertad. ¿Cuántos gozan de esa libertad en Cristo Jesús? ¿Verdad? Qué bueno que ahora tenemos libertad en Cristo Jesús, porque somos personas libres. En el versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice que la creación también gime. La creación también está esperando que ese día glorioso sea manifiesto, en el que los cielos, como dice el salmista, cuentan la gloria de Dios, que la naturaleza ya no sea objeto de eso que ahora se está viviendo. Dios quiere que nosotros disfrutemos de esa libertad preciosa, mis hermanos. Segunda de Corintios capítulo 3, en el versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Será que todos los creyentes en este tiempo gozan de libertad? ¿Será que todos los creyentes en este tiempo son libres o aún todavía están esclavos? La carta que el apóstol Pablo
le escribe a los hermanos de Galacia. Les dice cómo es que ellos, después de haber sido libres, después de que el Señor abrió la puerta hacia la libertad, ellos volvieron y ellos querían seguir siendo esclavos. Y les dice en el capítulo 3: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A la verdad, oiga, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministró el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los hermanos de Galacia, de la isla de Galacia, habían vuelto y habían otra vez llegado a ser esclavos del pecado. Y entonces Pablo les tiene que escribir para que reaccionen. En el capítulo 2, siempre de la carta de los Gálatas, dice en el versículo 4: y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Oiga, el pecado, mis hermanos, es el que nos lleva a vivir en esclavitud. Y de ahí que nosotros debemos de tener sumo cuidado, de veras, a no ser engañados nuevamente, para poder mantenernos gozando de esa libertad que el Señor quiere que tengamos. Por supuesto, no debemos de hacer abuso de esa libertad. En 1 Corintios 8:9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hay quienes son débiles y dicen: ¿por qué el hermano si hace esto, por qué yo no? Y si la hermana se viste de esta manera, ¿por qué yo no? Entonces eso es hacer abuso de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. En el capítulo 5 y versículo 13 de Gálatas dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Hay quienes dicen ahora: pero ¿acaso para ser cristiano es necesario ir a la iglesia? Oiga, están usando de la libertad equivocadamente. Y por eso aquí dice Pablo, les dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a los otros. Qué bueno que somos libres, mis hermanos. Qué bueno que somos libres. ¿Cuántos se sienten libres? Pero dice que no abusemos. Que no abusemos de esa libertad, porque de lo contrario todavía seguimos siendo esclavos, como era el pueblo de Israel, como eran los israelitas. Ellos vivían esclavizados, mis hermanos. Y yo creo que el vivir en esa condición no es nada agradable,
no es bueno, no es recomendable. Primera de Pedro 2:16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Sabe usted que en los países se habla de democracia, que equivale a vivir en libertad? Pero esa democracia se ha tergiversado, se ha equivocado, y entonces los habitantes de una nación salen a protestar, salen a hacer demandas públicas, demandas populares, y están convirtiendo la democracia o la libertad equivocadamente. Puede que nosotros también nos ocurra cuando aquí dice que somos libres, y entonces decir nosotros: bueno, si Cristo me hizo libre, yo puedo ir allá, puedo estar allá, puedo ir al otro lado. ¿Cuál es el problema si todos buscamos al mismo Dios? Eso puede ser una libertad equivocada. Y aquí Pedro dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto. Oiga, como pretexto. Pues es muy peligroso para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Sino como siervos de Dios. No nos debemos de tener ese cuidado, mis hermanos, de alabar a Dios con esa libertad que Él nos ha dado y no volver a la esclavitud. De paso, ya hemos sido emancipados. Esa es otra palabra sinónima de libertad, como en el caso de los hebreos, en el capítulo 25 de Levítico capítulo 25, en el versículo 10. El libro de Levítico capítulo 25 y en el versículo 10 dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Levítico 25:10. Después de que ellos salieron de Egipto, estas eran las normas, esta era la forma en que ellos deberían de celebrar la emancipación o la libertad que Dios les dio. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. ¿Cree usted que sea una bendición vivir en familia? Amén. Por supuesto. Los habitantes de allá del norte del Petén y todos esos lugares, cuando había ese problema, mire, las familias quedaron desintegradas las familias. Cuando se volvieron a reunir, de seguro que se alegraron bastante. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, segundo de Crónicas 36, 23, ahí encontramos otra escritura. Segundo de Crónicas 36, 23. Estamos hablando en esta ocasión acerca de lo que el Señor ha hecho con nosotros, el habernos otorgado libertad que nosotros debemos de aprovechar. Segundo de Crónicas 36, 23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra,
y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Oiga qué bonito. Ahora ellos ya tenían esa libertad que cuando estaban en Egipto no disfrutaban. Ahora que nosotros ya somos creyentes, tenemos esa libertad de venir y adorar a Dios. Amén. Con toda libertad. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Eso es estar emancipados, eso es estar libres, eso es tener la bendición como la que nosotros ahora tenemos, de poder reunirnos en este lugar. En el libro de Esdras encontramos otra escritura, Esdras capítulo 1 y en el versículo 3, Esdras está exactamente ahí, la siguiente página. Dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Hay una escritura que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. En otras palabras, de haber sido liberados o libres del pecado, libres del que nos subyugaba, del que nos dominaba, que es Satanás, ahora ser y pertenecer a nuestro Dios. Qué bueno, ¿verdad? Y entonces se hace eco de lo que dice Isaías capítulo 61, donde dice que ahí el Señor vino a predicar libertad a los cautivos. Isaías capítulo 61 en el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Está hablando del que vendría a esta tierra, del Dios hombre. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El estar esclavizado es estar cansado, es estar que ya no se aguanta más, ya no se puede vivir de esa manera. Pero el Señor ha venido a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Será que los presos quieren estar libres, hermanos? ¿Verdad que sí? Todos los presos, como quisieran ahora mismo decir: yo soy libre. Como quisieran ahora mismo decir: yo puedo ir a mi familia, puedo reunirme de nuevo con ellos. Pero estas rejas, estas murallas me lo impiden. Hermanos, nosotros disfrutamos de esa libertad que el Señor nos ha dado. Disfrutémosla, aprovechémosla, pero como dice la Escritura, no usemos como pretexto para hacer lo malo. No hagamos cosas de manera equivocada. Jeremías capítulo 34 y versículo 9. Jeremías está después de Isaías. En el capítulo 34, Jeremías 34, en el versículo 9. Jeremías 34, 9. La Escritura dice que cada uno déjase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Está hablando de una emancipación total.
está hablando de una libertad que se puede disfrutar. Y hermanos, qué bueno que nosotros disfrutemos de esa libertad que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado libertad, ¿por qué no usarla? ¿Por qué no vivir libres para la gloria de Dios y ya no ser más esclavos del pecado? Como dice Proverbios 5:22, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será como las cuerdas de su pecado. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su propio pecado. El mismo es el que ha dado oportunidad a vivir en esclavitud, en pobreza. Fíjese que vivir en pobreza es motivo de esclavitud, porque el capítulo 55 dice de Isaías: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan, en lo que no sacia, en lo que no conviene, en lo que no es bueno para la familia? Se lo estoy parafraseando. Y entonces nosotros debemos de tomar muy en cuenta lo que la Escritura nos enseña para ya no ser más esclavos. Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aun cuando ya se haya firmado hace 192 años la libertad o la independencia en Guatemala, todavía hay esclavos. Hechos capítulo 8, versículo 23 dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Yo escribí algo ahí diciendo: celebre su independencia del pecado. Celebre su independencia del pecado. Mira, hoy muchos andan celebrando la independencia, pero ¿y después de eso serán libres? ¿Vivirán felices? Hechos 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. Romanos 6:16. El Señor quiere que nosotros disfrutemos de la libertad y ya no estemos más sometidos a la esclavitud espiritual. Porque Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, Dios quiere que tengamos una total libertad. Él ya no quiere que estemos más esclavos. Romanos 7:23. Segunda de Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿A voluntad de quién están los esclavos? Del diablo. A voluntad de él. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Toda persona que no tiene la libertad espiritual, que no disfruta la vida cristiana, pues se me hace que todavía está esclavizado. Y la recomendación bíblica es a escapar, como le recomendaron a Lot: escapa por tu vida, escapa por tu vida. Segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
les promete libertad. Hemos venido oyendo, hermanos, promesas de libertad. Hemos oído promesas de que ya no vamos a depender más de otra nación. Sin embargo, cada día hay más préstamos, que esos nos hacen ser esclavos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así que, mis hermanos, el Señor quiere que seamos libres. El Señor quiere que seamos libres y Él se llama Cristo Jesús. Segundo de Samuel 22:2 dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿A quién tiene usted por libertador? Si es el Dios verdadero, hermanos, debemos de disfrutar esa bendición. Eso es lo que dice segundo de Samuel 22:2. Isaías 46:4 dice: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Qué bueno que el Señor quiere que nosotros disfrutemos de esa libertad. Él es nuestro libertador. Él es el que nos enseña a que seamos libres. Jeremías 1:18 dice, 1:8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. No temas. A veces tenemos temor de la murmuración. ¿Pero qué van a decir? Que me he visto como una anticuada. ¿Pero qué van a decir? Que no salgo de la iglesia y cosas por el estilo. Eso es también motivo de esclavitud, oír. Y entonces aquí dice: no temas delante de ellos, o sea, de los que critican, delante de los que hablan, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Cuántos se alegran? El Señor quiere que nosotros disfrutemos de esa libertad que el Señor nos dio el día en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y en los cielos hubo fiesta cuando nosotros decidimos a ser felices en Cristo Jesús, ya no siendo más esclavos del pecado. Amén. Así que usted también puede disfrutar de esa libertad que el Señor tiene para nosotros. Puestos de pie, agradezcamos a Dios por la libertad que Él nos da y recordemos siempre ese día glorioso en que fuimos libres del pecado, el día en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por este día en el que recordamos nuestra libertad en Cristo Jesús. Gracias te damos, oh Dios, porque hoy podemos caminar creyendo que estás a nuestro favor, estás a nuestro lado. Gracias por haber puesto en nosotros de tu Espíritu Santo, y es lo que nos concede la bendición, nos concede la libertad de ya no ser más esclavos. Gracias por tu Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, a cada uno por nombre. Gracias te damos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.